Hola, tal como allí se indica, hoy vamos a disertar sobre el inquisitorio y el acusatorio como sistemas dentro del derecho procesal penal. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y esta clase está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Santa María en la asignatura de Derecho Procesal Penal y estamos transmitiendo esta clase virtual en junio de 2020. En todo caso, estas clases vinculadas al derecho procesal penal y al derecho penal y al derecho penal constitucional están a vuestra orden en mi canal YouTube Ángel Serpa Ponte, a los que a bien tengan el deseo de inscribirse. Entonces, estamos abordando lo referido a la especie de origen, pues, recorrido histórico frente a ese derecho procesal penal moderno. Es decir, cualquier asignatura que uno pretenda abordar dentro de un ámbito universitario pasaría por primero ubicarnos en el origen, cómo llegamos a un sistema actual, en el caso del derecho procesal penal. Una vez que ya se haya establecido o que ya se abordó lo referente a los fines, las perspectivas y el objeto del derecho procesal penal. Yo pudiera ubicarme en una referencia muy antigua, ¿okay?, con respecto al derecho procesal penal. Uno pudiera hablar de la ley del talión, aquella del ojo por ojo y del diente por diente, ubicado en el Asia Menor, aquel código de Hammurabi. Quien haya tenido la posibilidad de haber ido a París, ahí en el Museo del Louvre, se encuentra en caracteres cuneiformes todavía la escultura de ese código, específicamente de la llamada ley del talión, que era una justicia un tanto de carácter vengativo. No había ninguna sistematicidad, no había ningún tipo de coherencia científica que se podía pedir en una ley tan antigua, tan milenaria, desde hacía tanto tiempo. No había ninguna referencia de los conceptos obviamente, de bien jurídico, de víctima, sino era francamente vengativa, pues. O sea, hurtaste, entonces, bueno, habría que cortarte la mano. El que mató a otro, bueno, habría que matarlo como respuesta. El que violó, pero yo no sé lo que le iban a cortar. También uno pudiera ubicarse en el ámbito del viejo, de la vieja historia judaica, pues, el Antiguo Testamento, eso que se refleja en el texto bíblico, el Deuteronomio. O sea, hay expresiones allí en donde se dice que nadie podrá ser condenado por haber matado a otro con el solo dicho de un testigo. O sea, hay una referencia del testis unus, testis nullus, bueno, ya se encontraba presente. Aquello que de alguna forma hasta el código de enjuiciamiento criminal que fue derogado por el vigente Código Orgánico Procesal Penal en Venezuela, de alguna forma contemplaba aquello de se valida como plena prueba dos testigos hábiles y contestes. Por lo tanto, retomando lo que establecía el Deuteronomio, de un solo testigo, pues no sería válido. Pero yo prefiero ubicar este origen, la reminiscencia histórica del derecho procesal penal, en la cultura helénica, es decir, en la Grecia antigua. Esa Grecia antigua que ha sido la madre de toda la cultura, digamos, occidental, y que en el ámbito del derecho, bueno, tiene una importancia. Todos sabemos, pues, cuando se estudia el derecho romano, que en el propio origen del derecho romano se trató de una comisión que de alguna forma fue a Grecia para saber cómo se abordaba el derecho allí, y esa copia del derecho romano devino de la Grecia antigua. En la Grecia antigua, obviamente que se respetaban los derechos sustantivos, ¿okay? El concepto de capacidad jurídica que alguien pudiera tener, porque tenía la aptitud para tener derechos y obligaciones, bueno, tomando un poco la definición que después hacían los romanos, la res, el ius. Yo tenía el derecho a la libertad, ius libertatis, tenía el derecho a la propiedad, ius proprietatis, en fin. Pero esos derechos sustantivos que se supone que mi alter, quien está frente a mí en cualquier tipo de relación,
jurídica tenía que respetarlo, porque si no lo respetaba, entonces acudíamos a un nuevo concepto que sería la obligación, la obligación, claro, en el concepto de que a través las garantías, en el concepto de que a través de una garantía se puede rescatar un derecho sustantivo. Bueno, para poder reclamar en un tribunal la pérdida, la laceración, la afectación de un derecho sustantivo, se requería tener el actio. Y no todos tenían el actio. El cabeza de familia, que después los romanos denominaban el pater familia, bueno, era quien tenía el derecho al actio, al poder reclamar en un tribunal la ofensa frente a un determinado derecho de carácter sustantivo. Vamos que el esclavo, la mujer y cualquier extranjero, el extraneus podía tener un derecho sustantivo, pero no lo podía reclamar en un tribunal. En la Grecia antigua, el sistema procesal penal era de carácter acusatorio. Digamos que la simbología, la grafía del sistema acusatorio es relativamente sencillo. Son, veanme mis manos, dos partes que se enfrentan, ¿ok? Uno que ejerce la acción frente al otro, que se defiende. Dos partes que se ubican en una relación adversarial, encontrada. Sistema adversarial, sistema en contradicción. En la búsqueda, sistema acusatorio, que arriba un tercero decisor resuelva la controversia, resuelva la pretensión. Ese tercero decisor, el juez, no podía ser parte. Entonces, la grafía es relativamente sencilla dentro de un sistema acusatorio. De nuevo, repito, dos partes que se enfrentan en la búsqueda que un tercero decisor resuelva una pretensión, resuelva una controversia. El titular de la acción penal ejerce esa pretensión ante el tercero decisor y ese tercero decisor a lo mejor me concede la pretensión, pero puede ser que ese tercero decisor le otorgue la pretensión al otro. Diáfano, sencillo, claro, ¿ok? Esa ubicación, digamos, gráfica del sistema acusatorio procesal penal. En la Grecia antigua, solo la víctima de un delito era la que formulaba cargos ante un tribunal, era la que incoaba un proceso. Por eso que se dice que el sistema acusatorio de la Grecia antigua era un sistema acusatorio puro, porque solamente la víctima, el que fuese ofendido directamente por el delito, de nuevo, repito, es quien podía instaurar, incoar, impretar un proceso. ¿Ok? A ver, hay que distinguir entre la relación jurídico-penal con la relación jurídico-procesal penal. Como bien saben ustedes, esa relación jurídico-penal, como todas las relaciones en el ámbito del derecho y en cualquier tipo de ámbito, relacionamiento entre personas, entre sujetos. Entonces, esa relación jurídico-penal se estructura en la idea que hay un victimario que se relaciona con una víctima. Se supone que el victimario es quien realiza, quien perpetra el delito, quien asume el verbo rector del tipo que está descrito en tipos penales, y que ese victimario ofende a una víctima. Y se supone que el concepto penal de víctima es el titular del bien jurídico que ha sido de alguna forma ofendido por el delito. Entonces, ¿qué está relacionando a ese victimario con respecto a esta víctima? Ustedes pudieron decir, bueno, el hecho, pero ese hecho es un hecho que debe tener connotaciones penales. Es un hecho que uno le pasa el barniz del derecho penal y entonces uno observa que es un hecho típico, culpable, antijurídico y punible. Entonces, esa relación jurídico-penal se estructura por un delito. Es el delito el que está relacionando al victimario con esa víctima. Vamos, que puede ser que anterior al delito, ya de alguna otra forma jurídica, esos relacionados en la relación jurídico-penal, ese victimario y esa víctima, ya se encontraban previamente relacionados, valga la expresión. Por ejemplo, el delito es abuso sexual agravado.
Bueno, ¿y por qué hay abuso sexual agravado? Porque el victimario es esposo de la víctima. Es decir, la esposa ha sufrido una violación, un abuso sexual que afrenta su libertad sexual, no desea tener esa relación, ese contacto íntimo, ese acto carnal. Y por lo tanto, conforme a la ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, ese delito es un abuso sexual agravado sobre la base de la preexistencia de un contrato antes del delito, que era el contrato de, digamos, de matrimonio. Por ejemplo, el delito es apropiación indebida, porque previamente al delito existía un contrato de administración, en donde alguien asumía la administración de los bienes, del que después resultó siendo víctima, y ese que solamente tenía que administrar, después dispuso de los bienes, no reintegró el bien. Entonces, por lo tanto, el hecho que ahora se configura, ese delito, es apropiación indebida, porque preexistía un contrato. En la Grecia antigua se confundía la relación jurídico-penal con la relación jurídico-procesal penal. La relación jurídico-procesal penal obviamente es distinta a esa relación jurídico-penal. En la relación jurídico-procesal penal se instaura un proceso. Están relacionados un titular de la acción penal que instaura un proceso frente a un procesado. Si uno hablase de una relación jurídica de derecho civil, uno estaría hablando de un demandante versus un demandado. Pero en la relación jurídico-procesal penal, ese titular de la acción penal, porque vamos, los delitos están descritos dentro de un código penal, pero que alguien debe tener la disposición de asumir el ejercicio de la acción. No es como soplar y hacer botella, porque el delito se encuentra descrito, ya se encuentra automáticamente incoado. Alguien tiene que tomar la molestia de ejercer la acción. Entonces, ese titular de la acción penal se relaciona a un procesado por la base de un proceso, que a diferencia de la relación jurídico-penal, en lo que se relacionaba victimario y víctima, era a través del delito, aquí se está relacionando es a través de un proceso. Entonces, ese proceso es con miras a convencer a alguien. Y si estamos hablando dentro de un sistema acusatorio, entonces hay un tercero decisor, hay un juez que requiere ser convencido, ante la cual se ejerce una pretensión, y ese juez decidirá si le concede la pretensión al titular de la acción penal o le reafirma los derechos a ese procesado. Obviamente que en esa relación jurídico-procesal penal, esas partes en esa relación no se encuentran solas, sino están acompañadas. Ese titular de la acción penal, que en el caso venezolano actual es el Ministerio Público, el fiscal del Ministerio Público ejerce la acción penal, bueno, no estará solo, se hará acompañar, por ejemplo, tendrá un auxilio por parte de los órganos de investigación penal, los órganos policiales que le conceden un auxilio, que le conceden, que lo ayudan de alguna forma en el establecimiento de los hechos y circunstancias que configuran un delito, una perspectiva, digamos, criminalística del asunto. Por otra parte, ese procesado, acusado, imputado, procesado, no estará solo, estará acompañado por su defensor, su asistente letrado, el ejercicio del llamado derecho a la defensa. ¿De qué forma se logra convencer a ese tercero decisor? Bueno, se le convence en un proceso penal con pruebas. El sistema procesal es por acreditación, no es por demostración. Allá dejamos en la antigüedad, por cierto, en el Antiguo Testamento, a Salomón, que por ser más viejo, el sabio Salomón, el juez, ¿verdad? Era quien decidía, pero no era un problema de demostración, de acreditación. Por cierto que ese juez también se va a hacer acompañar, va a tener consigo, bueno, el secretario judicial que da fe de lo que acontece en las audiencias. En la Grecia antigua se confundía la relación jurídico-penal con la relación jurídico-procesal penal, porque solamente la víctima era quien podía instaurar un proceso, es decir, era el titular de la acción penal. En la Grecia antigua,
ese proceso se instauraba ante los tribunales que se denominaban, y estoy hablando de Atenas, se denominaban aerópagos, tribunales conformados por 500, 200, 300 personas, la demostración más clara de la democracia ateniense, aún en el ámbito de la administración de justicia. Le robaron el carnero a Sófocles, entonces iba y lo reclamaba en el celular, le quitaron la esposa a Eurípides, bueno, entonces bueno, lo reclamaba ante un tribunal, le hurtaron el teléfono a Platón, si es que hubiese teléfono en aquella época, en la cual no había, bueno, lo reclamaba en un tribunal. Pero de nuevo, repito, el poder público no se inmiscuía en la relación jurídico-procesal penal. Solo la víctima formulaba cargos. Ustedes preguntarán, bueno, pero si la víctima ya no existe o murió como consecuencia del delito, ¿qué cargo va a estar formulando? Pues sí, en la Grecia antigua se conocía la noción pues, de la llamada víctima principal, el víctima ofendida directamente por el delito, versus la llamada víctima secundaria, si los representantes, entre ellos el propio Pater, porque te dije que no contaban todos con el derecho al actio, sin poder reclamar en un tribunal se confundía el derecho sustantivo de la res y del ius, ¿verdad?, con el actio, en el sentido de que, de nuevo, su reclamo, la solicitud de una pretensión a los efectos de restablecer el derecho, lo asumían, eran muy pocos. Todos los que estudian derecho, los que me están viendo, si son abogados, saben que, bueno, buena parte de nuestra carrera ha de estudiarse también el llamado derecho romano, porque obviamente dentro de esa antigüedad, la Roma antigua, que a lo largo de su historia, bueno, monarquía, república, imperio, 14 siglos, ¿okay? Las grandes edificaciones que se conocen de la Roma antigua, el Coliseo, la Vía Apia, etcétera, ninguna es tan inconmensurable, tan importante como el derecho romano. Y el derecho romano generalmente se ubica en la noción del llamado derecho civil. Uno toma un código civil, por ejemplo el venezolano, y buena parte, un 80%, un 60% de ese código civil se deriva de instituciones fundamentales que se originaron en el derecho romano. Por ahí se dice que no hay nada nuevo bajo el sol desde el punto de vista jurídico, sino que todo surge del viejo derecho romano. Quizás los laboralistas me criticarían, no, espérense, el derecho al trabajo si es algo novedoso, pues mentira, pues falacia. Allí estaba el contrato de servicio en el viejo derecho romano. Pero yo lo que quiero significar acá es el fundamento penal del derecho romano. Poco se estudia eso de la variable, digamos, penal del derecho romano, porque se ubica más en el ámbito del derecho civil. Mommsen, un escritor, ganó el primer premio Nobel escribiendo una historia, un libro sobre el derecho penal romano, todo lo que se conoce, buena parte de estos delitos clásicos que se ubican dentro de un código penal, se conocían en el ámbito de la Roma antigua. El estelionato, la trufa, la estafa, el hurto, animus occidendi, animus necandi, animus laedendi, libelo difamante, todo aquello provenía del viejo derecho romano, pero también en el ámbito procesal, importante, aquello de cuánto apelatum, cuánto devolutum, entonces la posibilidad de la apelación, inclusive como mecanismo para destrancar los nudos decisorios. Entonces, en la Roma antigua vieron bien el asunto, ¿verdad?, que había en Grecia, pero ¿cómo es esto? Es decir, solamente la víctima, si formula cargo, es que instauraba el proceso. Y si esa víctima no lo hacía por razones, no sé, se enamoró de su victimario, por razones amorosas, por razones económicas o por razones de coacción, si se encuentra intimidado, coaccionado, y no instaura un proceso, entonces el ejercicio de esa acción penal no se va a realizar. Es decir, en la Grecia antigua hubo una razón en la Roma antigua hubo una razón mucho más utilitaria para que el poder público se inmiscuya en la relación jurídico-procesal penal. Algunos autores, un tanto punto de vista romántico,
dirán, bueno, eso ocurrió porque si seguía así, como la Grecia antigua, entonces la justicia iba a ser un problema netamente de venganza por parte de la víctima, la vindicta como único mecanismo, y por lo tanto era necesario sistematizar. Entonces, bueno, en la idea de que el poder público tiene que respetar bienes de reconocimiento colectivo. Bueno, se podría decir mucho, pero yo alabo, por ejemplo, la posición del gran maestro argentino, gran doctrinario, Julio Meyer, que nos dice en su tratado, en el primer tomo del Tratado de Derecho Procesal, que eso de que el poder público en la Roma antigua se inmiscuye en la relación jurídico-procesal penal es una relación de más fiscal. Y cuando yo digo la palabra fiscal, cualquiera que me estaría escuchando, digo, bueno, ¿a qué se refiere esto con lo fiscal? ¿Será fiscal del Ministerio Público? ¿Será fiscal de Hacienda? ¿Será fiscal de espectáculo público? Aquí en el ámbito venezolano, antes del transporte público, había unos fiscales que de alguna forma decía, bueno, sale la unidad 4, la unidad 5, le toca la unidad 8 en ese momento. No, no, no. Me quiero referir a lo que se denomina como legislación fiscal, es decir, el estudio de los mecanismos a partir de la cual la hacienda pública, ¿verdad?, asume ingresos públicos, y ya tú sabes que fundamentalmente la primera fuente de ingresos públicos son los impuestos, los tributos, para que esa hacienda pública satisfaga a la colectividad, ¿verdad?, por la vía del gasto público. Eso es lo que se denomina una visión fiscal del asunto. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto en el mundo del derecho procesal? Bueno, el poder público se pensó bien el asunto, se dijo, espérate, detrás de la muerte de Pedro, no solamente está sufriendo la viuda, no solamente están sufriendo los huérfanos, sino que yo también, el poder público, de alguna forma se ve afectada, pero por una razón mucho utilitaria en el asunto. Es decir, hay un contribuyente menos que no va a poder hacer, no va a poder sufragar de alguna forma los gastos de toda esta estructura pública. Hubo una razón, repito, fiscal para que el poder público se inmiscuya en la relación jurídico-procesal penal. O que el sistema procesal siguió siendo de carácter acusatorio, ¿okay?, como existía en la Grecia antigua. Pero ese sistema acusatorio ya no era puro en el sentido que alguien, el poder público, de nuevo, repito, se incorpora en la relación jurídico-procesal penal como titular de la acción penal. Recuerden que esa Roma antigua conquistó buena parte de lo que era conocido en aquel momento en la cultura occidental, conquistó Grecia, las helénicas, ¿okay?, lo que ahora se conoce como España, las Hispanias, las Britanias, lo que ahora es el Reino Unido, las Germanias, lo que era Alemania, bueno, en fin. Entonces asumió su noción de pretores, de provincianos, cada una de estas partes, inclusive en el Medio Oriente, también pues, había pretores urbanos en la propia ciudad, en la propia Civita, en Roma, y entonces se dividieron las aguas. Es decir, se empezó a hablar en ese momento de delito de acción pública y de delito de acusación privada. Sin delitos privados y delitos públicos. Se supone que el delito público de alguna forma lacera, ofende bienes jurídicos de reconocimiento colectivo, y que los delitos de instancia de parte agraviada solamente le importa a la víctima. La ofensa al honor por la vía de la difamación, la propia apropiación indebida. Yo, víctima, fui quien me busqué mi propio victimario, ¿ok? Porque puse a alguien que me administrara, y ese que me iba a administrar después dispuso de mis bienes. Entonces, en la Roma antigua se dividieron las aguas, repito. Se empieza a hablar de delitos de acción pública y de delitos de acusación privada, de instancia de parte agraviada. Pero les he venido diciendo que el poder público se inmiscuye, y ese poder público que se inmiscuye en la relación jurídico-procesal penal va a ser a través de los llamados fiscales pretorianos. El fiscal pretoriano es quien asume ese ejercicio de la acción penal, y lo va a hacer
ante jueces que se denominarán cuestores. Recuerden que existen los llamados pretores, ¿okay? En el ámbito del derecho civil y de otro tipo de derecho, pero en el ámbito del derecho penal son los cuestores. Y de alguna forma esa noción de cuestor se mantiene ahorita en la Italia contemporánea, los llamados jueces penales. Entonces, ese juez, ese cuestor, es quien va a resolver la controversia, esa pretensión que asume alguien a los fines de que se sancione por la comisión de un delito. Ese sistema acusatorio que se veía en la Europa antigua, tanto de carácter puro como el poder público incorporándose en la relación jurídico-procesal penal, bueno, va a cambiar con los tiempos. ¿Okay? Vamos a llegar a esa noche de los tiempos que se llama la Edad Media. Y entonces, en esa Edad Media, donde toda esa cultura que se había originado en el mundo antiguo, de alguna forma quedó como escondida debajo de la alfombra, ¿ok? En el sentido que, bueno, que hubo, digamos, un barajo total en el ámbito europeo, alta y baja Edad Media, ¿ok? Se fue, algunos de ustedes, uno le podría preguntar, ¿han leído al filósofo Héctor Pérez? Muchos dirán, bueno, ¿quién será ese Héctor Pérez? Héctor Pérez era un cantante, Héctor Lavoe, cantante de salsa. Y Héctor Lavoe nos decía en una de sus canciones, todo tiene su final, nada dura para siempre. Bueno, eso ocurrió con la Roma antigua. O sea, todo tiene su final, se acabó, sucumbió. ¿Okay? Claro, después hubo, por la vía de la receptación, ¿verdad? Incorporar los institutos que se conocían del viejo derecho romano, que fundamentalmente se encuentran congregados en el llamado Corpus Juris Civilis de Justiniano, que por cierto se hizo fue en la llamada, digamos, en la versión oriental de la Roma, ¿okay? El Imperio Romano de Oriente, ubicado en lo que ahora es Turquía, Estambul, después fue Bizancio, antes fue Bizancio. Entonces, bueno, en esa Constantinopla, en ese momento asumiéndose el llamado compilación, porque Justiniano no fue francamente como emperador un compilador de los códices, las novelas, gesto, digesto, bueno, en fin, todo aquello que configuraba el viejo derecho romano, bueno, quedó como relegado en esa etapa de la Edad Media, donde, digamos, las culturas bárbaras, los bárbaros, de alguna forma, hicieron sucumbir todo aquello que se conocía del viejo derecho romano. Y entonces nos encontramos en la Edad Media. Y en esa Edad Media, el sistema procesal dejó de ser acusatorio para volverse inquisitorio o inquisitivo. ¿Okay? En primer lugar, ya en otra de estas clases virtuales abordaremos fundamentalmente las diferencias entre el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo o inquisitorio, pero yo aquí lo quiero ubicar en una perspectiva netamente histórica, muy sucinta, pues muy resumida, casi maniquea del asunto. Entonces, en la Grecia, en la Roma antigua, el sistema era secular. Cuando ustedes escuchen la palabra secular, se refiere, bueno, que es hecho por los hombres, es decir, que no es hecho por un estamento clerical, por un estamento religioso. Entonces, pasó de ser secular a volverse clerical en el sistema inquisitorio o inquisitivo de la Edad Media. Y dejó de ser, como ocurría en la época antigua, acusatorio para volverse inquisitorio o inquisitivo. Ya lo he dicho muchas veces dentro de esta clase virtual. ¿Qué define al sistema inquisitorio o inquisitivo? Bueno, muchos aspectos, pero volviendo a la grafía fundamental, le decía yo que en el sistema acusatorio eran dos partes que se enfrentaban, sistema adversarial, en la búsqueda que un tercero decisor resolviera la controversia. Y en el sistema inquisitorio o inquisitivo, ese tercero decisor se convierte en parte, ¿ok? Ese juez es quien va a instruir, quien va a iniciar una investigación, quien va a instaurar un proceso. Se hablan de jueces de instrucción,
¿okay? Todavía en este momento, en junio de 2020, todavía hay muchos países donde la instrucción la asume eso, un juez de instrucción, y el sistema es de carácter mixto, porque hay una etapa inquisitoria o inquisitiva o sumaria al comienzo para luego volverse una etapa plenaria, como de alguna forma lo había en Venezuela en la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, que fue el código entre nosotros hasta junio, hasta mediados del año 1999. Es decir, después, por primera vez, nosotros nos estrenamos pues con un sistema acusatorio, que es el que está vigente en el actual Código Orgánico Procesal Penal, aún con todas las reformas de dicho Código Orgánico Procesal Penal. Uno pudiera preguntarle a ustedes, ¿alguien sabe lo que es el derecho de pernía o el derecho de pernada? A lo mejor alguno lo sabrá que me está escuchando. Este se llama el derecho a la prima note. ¿Okay? ¿Qué ocurría en el ámbito político? En la antigüedad, bueno, hay un sistema netamente esclavista. Era la formación, el trabajo esclavo como forma de manejo económico, de desarrollo, y ahora nos vamos a encontrar con un sistema feudal, ¿okay? El feudalismo en la Edad Media, donde los grandes poseedores de la riqueza, ¿okay? Los señores, los nobles, los varones con B alta, los condes, los marqueses, hasta los reyes, hasta la propia iglesia, asumían grandes extensiones de territorio. Esas grandes extensiones de territorio divisadas de su propio castillo, de su propia gran vivienda, en donde palabras menos, palabras más, le elaboraban a esos señores feudales los llamados siervos, ¿no? Siervos de la gleba. De alguna forma todavía seguía existiendo algún tipo de esclavitud en el ámbito feudal, pero fundamentalmente los llamados siervos, esos siervos que le cultivaban el desarrollo agrícola y de cría, era lo que se vinculaba fundamentalmente en el ámbito económico, pero le cultivaban, cultivaban 10 patillas, por ejemplo, y le vendían al señor feudal 8 patillas y se quedaban con 2 patillas. Por cierto que esa compra iba a ser con la moneda que se utilizaba en el propio feudo. Claro que en esa misma época también se fueron desarrollando los burgos, las ciudades, ¿okay? Pero fundamentalmente era una sociedad de carácter rural, de contenido netamente feudal. Entonces, para volver al tema del derecho de pernía o el derecho de pernada, bueno, la sierva, la joven muchacha, cuando ya estaba en edad interesante, digamos, para el señor feudal, él era quien tenía el derecho a yacer por primera vez con la dama en cuestión. Ella podía enamorarse con su novio, pero el que tuviese el derecho de la primera noche, el primer día o de la primera tarde, era el señor feudal. Cuando al señor feudal no le gustaba la joven en cuestión, vaya, usted sabe la razón, ¿okay? No sé, le gustaba el hermano, qué sé yo. Entonces, por lo menos en la Inglaterra de esa Edad Media, en esas chocitas, charcas, se ubicaba un carteloncito y de madera donde se decía fornicate under the king, es decir, hacer eso con la autorización del rey, con el permiso del rey. Esta anécdota un poco te permite expresar que cuando se cometió un delito contra la libertad sexual de una dama, pero no se estaba afectando realmente la libertad sexual de ella, sino que lo que se estaba afectando era el derecho del señor feudal de yacer por primera vez con la dama en cuestión. Sí, esto te permite, esta anécdota un poco te permite responder la pregunta de si el poder público todavía se sigue inmiscuyendo en la relación jurídico-procesal penal en la Edad Media. Bueno, obviamente que sí, ¿okay? Pero lo iba a hacer a través de ese ente que era la iglesia. ¿Okay? O sea, la iglesia, lo clerical como mecanismo para instaurar el proceso penal. Hay un año que es muy importante, comienzo del siglo XIII. El año es 1215.
acontecimientos importantes ocurrieron en la Europa, tanto la Europa continental, ¿ok? Continente, como esa isla importante que forma parte de Europa, que ahora es el Reino Unido, pero se denominaba en aquel momento England, todavía se llama England, Inglaterra, Gran Bretaña, el Reino Unido, ¿okay? En la Inglaterra medieval. Claro que allí también había los señores feudales, ¿okay? Y había un rey, en ese año 1215, el rey Juan, tenía su poder político, tenía la potestad de ejercer ese poder político y jurídico frente a todos los súbditos en ese momento, pero no tenía ese poder económico, estaba un poco escaso de riqueza. Y si la riqueza se medía en tierra, hasta el sobrenombre le surgió el rey Juan sin tierra. ¿Okay? Y entonces él por lo menos sí podía juzgar, inclusive causas penales ante sus propios súbditos. Y esos súbditos que tenían poder económico, de nuevo repito, los varones, los nobles, los condes, esos señores feudales, se preguntaban, oye, pero esto no me suena bien. ¿Cómo es posible que esta causa penal la vaya a juzgar ese rey? ¿Ok? Bueno, porque es el representante de Dios en la tierra. ¿Ok? Entonces, su origen divino es lo que le da la posibilidad del enjuiciamiento. Oye, ¿cómo yo cuestiono un mal ejercicio jurisdiccional? ¿Cómo yo puedo de alguna forma cuestionar esa representación de Dios en la tierra a través de ese rey? A mí no me cuadra el asunto, entre otros aspectos, y le hicieron confrontación a ese rey y obligaron a ese rey a que firmara lo que se denomina la Carta Magna, 1215. Estamos en 2020, como se dan cuenta, eso ocurrió aproximadamente 800 y tantos años. Todavía se conserva en el Museo Británico de Londres y en muchas abadías. Decía yo que todavía se conservaba de alguna forma esa Carta Magna, ¿ok? Que se le hizo firmar al rey Juan, y esa Carta Magna se describe en ella dos aspectos que son importantes. Uno, la llamada participación ciudadana, es decir, el derecho a juzgar tiene que estar establecido por ciudadanos similares a mí. ¿Okay? No se requiere alguien que sea distinto, sino alguien que sea similar, que no tenga, digamos, ese origen divino, la llamada participación ciudadana, que crea el llamado sistema de jurado, ¿okay? Y que todavía se mantiene en el ámbito anglosajón, y que aquí en Venezuela ocurrió ese sistema de jurado no solamente en la primera redacción del Código Orgánico Procesal Penal, sino que también estaba presente inclusive en la Constitución del año 1902, la de Cipriano Castro. Y lo otro, que está presente dentro de esa Carta Magna, que se le obligó a suscribir al rey Juan, es el habeas corpus, el amparo, el restablecimiento de la libertad y de la seguridad personal. Vamos, que si alguien es afrentado en su libertad y en su seguridad personal, que por un proceso penal, porque ha cometido un delito flagrante o porque existe una previa orden judicial, yo voy a tener los medios ordinarios para poder atacar esa pérdida de libertad, recursos, apelaciones, excepciones. Pero decían los varones y le obligaron al rey Juan, yo requiero un mecanismo extraordinario, ¿okay? Que no esté vinculado a términos, plazos, lapsos, requiere una forma mucho más expedita para lograr el establecimiento el restablecimiento de la libertad y de la seguridad personal. Y eso fue lo que ocurrió en la Edad Media, en el año 1215, que es importante dentro de la historia del derecho procesal penal. Pero en Europa continental, más o menos hace esos mismos años, 1215, 1220, 1230, en grado
menos en Francia, en España, pero en sentido global, se crea el llamado Tribunal de la Santa Inquisición, que de santa tenía muy poca y de Inquisición mucho, ¿ok? Y que a ello lo abordaremos en una próxima sesión. Muchas gracias.